Tenía 12 años cuando mi papá, don José Ramón, expresó que así tocaba. No lo hizo con gritos ni súplicas. Dejó la idea en el centro del corredor como quien deja una piedra redonda sobre la mesa y espera a que el silencio haga ondas. Yo estaba en el primer escalón, con el delantal manchado de aguapanela y harina, y comprendí, con esa comprensión que no necesita preguntas, que, desde ese día, el mundo seguiría decidiéndose por otros. En Salamina, Caldas, el amanecer baja con neblina y gallos tercos. A esa hora, el olor a café tostándose en la cocina se adhiere a las paredes y a la ropa, un recuerdo dulce que persevera. Mi mamá, doña Esperanza, me peinó en el patio, apretó la trenza y aseguró un lazo azul. Tenía la convicción de que así me vería juiciosa y de que nadie pensaría mal. Yo ya sabía quiénes eran esos nadie, hombres que decidían asuntos de hombres, vecinos con una lengua que cortaba como machete, mujeres en fila frente al altar, dispuestas a rezar por lo que no podían alterar. Al final del corredor, mi papá sacudía el sombrero aguadeño de ala ancha manchado de lluvias viejas. Se lo colocaba y se lo quitaba como si sopesara su peso real y simbólico, y en los dedos le vi un temblor que no supe interpretar. Más tarde entendería que también él conocía el miedo y lo guardaba en silencio, un silencio con el mismo peso de nuestras lágrimas. Subimos a la chiva a media mañana, roja, amarilla, verde, con nombres pintados en las tablas y vírgenes protectoras en el tablero. El conductor hizo sonar el pito como para despejar la bruma. Las bancas de madera se quejaron al acomodarnos. Mi mamá me cubrió las rodillas con la ruana por si refrescaba. El camino de herradura mostró y escondió el abismo en cada curva, un juego de manos cotidiano en la montaña. La vereda La Palma quedaba a 2 horas y la tierra nos encharcaba. Observé espaldas y bultos, sacos de café, gallinas en jaulas, niños dormidos con la boca abierta. Pensé en la escuela y en Luz Dari, que los jueves aguardaba para que copiara con buena letra las listas de surtido en la tienda de doña Marlene. En mi interior apareció una palabra nueva: abandonar. Yo sabía que el destino era la casa de don Aurelio Restrepo, viudo reciente. La noticia había circulado en la tienda. Josefina Ángel, su esposa, había muerto el año anterior de una fiebre que la consumió sin medicina, con tés de hojas y rezos apurados como único recurso. Había muerto en la cama grande, la del cuarto con ventana al patio. Desde entonces la casa permanecía envuelta en un silencio de zapatos guardados y ropa doblada que nadie usaba. La chiva siguió 1 hora más por el filo húmedo de la montaña. La llovizna golpeó la madera y empañó los vidrios con un vaho tenue. Subieron y bajaron pasajeros con panela, almojábanas calientes y canastas apretadas. El conductor conversó con el ayudante en voz baja como si resguardaran una llama. Cada curva tenía un nombre aprendido por todos: la herradura, el suspiro, la piedra chata. Repetí esos nombres hacia adentro. Repetir nombres también sostiene a quien teme caerse. La notaría y registro civil de Salamina olía a tinta y a madera encerada. En las paredes, diplomas envejecidos y fotografías de alcaldes. Un ventilador fatigado movía el polvo como si fuera una nieve tibia. Una mujer de blusa floreada ofreció asiento y agua. Mi papá habló por mí y enumeró necesidades, rutinas y conveniencias.
Yo observé el tintero, el sello y el pico de metal que mordía el papel dejando un círculo azul. Recibí una pluma y firmé con la mano apretada, temiendo salirme del renglón. Nadie preguntó la edad que tenía. Nadie preguntó si quería. Nadie preguntó nada. Entró un hombre con un radio pequeño en la mano, buscando señal. La música chocó contra las paredes y regresó en fragmentos. Pensé que algunas palabras sonaban del mismo modo. Música que no encuentra estación. Las mías existían, pero en la garganta se enredaban como hilo húmedo. Las contuve, como se guarda un cuchillo para no usarlo. Bajamos por una loma hasta la casa. Un corredor con columnas y piso de cemento frío, paredes de bahareque pintadas de blanco, cruzadas por grietas finas como venas. Al fondo el aljibe. El agua se ofrecía como espejo oscuro con orillas de musgo. Hundí apenas la yema de los dedos y el frío subió por el brazo con la precisión de un llamado. A la derecha, la cocina. El humo de leña tenía un olor distinto. Aprendí que el humo cambia con la madera, con la olla y con la mano que lo cuida. En una repisa, la natilla seca había dejado una costra dulce que raspé con la uña. El sabor me devolvió una Navidad antigua. Mi madre riéndose con las manos pegajosas. Don Aurelio Restrepo permanecía en el corredor. Llevaba botas con barro seco y la camisa cerrada hasta el último botón. Intercambió un saludo firme con mi papá y después posó los ojos sobre mí con la distancia con que se evalúa un mueble nuevo sin destino aún. Dio la bienvenida con economía y desapareció en el rumor de la casa. En la pared, una fotografía en sepia mostraba el rostro de una mujer con el cabello recogido, la boca seria y un rosario entre los dedos. Josefina. No fue necesaria explicación. Comprendí que aquellos ojos eran los que atravesaban la casa desde su ausencia. Miraban hacia la cámara como quien mira por una ventana inmóvil. El vestido sencillo contenía una sobriedad que dolía. Intenté no mirarla más y, sin embargo, volví a mirarla muchas veces. La madre de don Aurelio apareció desde el fondo con un manojo de llaves y un delantal gastado. Presentó la pieza asignada, el baño de agua fría y el patio que debía barrer cada mañana. Desgranó un rosario de tareas: café, arroz, ropa, piso, pollo. Yo asentí mentalmente y guardé un inventario en el bolsillo de la memoria. Aquella primera tarde lloré, no como en las novelas, sin gritos ni carreras por el patio. Lloré despacio, lloré hacia adentro, con la ruana sobre la boca para que el sonido no se escapara. Las lágrimas se disolvieron en la lana como si nunca me hubieran pertenecido. El cuarto, angosto, tenía una cama de alambre que se quejaba con cualquier movimiento. En la mesa de noche una Biblia de papel casi transparente. Afuera, la quebrada sostenía un hervir lejano. Dormí sin sueño. También existe esa forma de dormir. En la duermevela imaginé que el corredor era un río y que yo viajaba sobre una tabla, agarrada a mi propio cabello para no perderme. La fotografía de Josefina parecía parpadear y la P, enorme, adquiría pies acompañándome con un paso silencioso, pesado y paciente. Respiraba después de mí como si imitara mi aliento. A la mañana siguiente la casa dictó una lección sin palabras. La cocina señaló sus ollas. El patio exigió que sus hojas fueran barridas. La ropa sostuvo su mirada desde el cordel. Josefina estaba en todas partes.
en la tonalidad del café exacto, en la soltura del arroz, en el pliegue perfecto de las sábanas, en la idea repetida de que no se quejaba. Esa frase era un fantasma que se sentaba a mi lado y me respiraba en la cara. Cuando nadie estaba, abría el baúl del cuarto grande y hundía el rostro entre telas que olían a albahaca seca y jabón de panela, a alguien que ya no vivía allí. Deseaba pedir permiso a la foto para mover un mueble del lugar. El mayordomo de la finca cruzó el corredor dejando barro y olor a caballo. Anunció que revisaría la beneficiadora porque el grano salía húmedo y la lluvia amenazaba el secado. De su oficio aprendí un vocabulario nuevo: trilla, tostión, almendra, pergamino. De sus botas supe que había puertas en la casa que a mí me tardarían. Los miércoles acompañaba a doña Consuelo Bedoya a la plaza de mercado. Ella compraba y vendía de todo y yo servía de manos y piernas. Entre los puestos apareció Luz Dari, la risa limpia y el paso rápido. Algunos la llamaban Lucerito porque tenía un modo de encender las caras de quienes la escuchaban. Me abrazó sin preguntas y propuso que pasara por la tienda de doña Marlene los jueves por la tarde. Todavía necesitaban quien copiara listas con letra clara. Aclaró que no era paga grande, pero sí un ahorro de vergüenzas. Entendí más tarde a qué se refería. Con Lucerito aprendí a anotar precios con pulso parejo, a sumar sin mover los labios, a cobrar sin bajar la mirada. Me entregó un cuadernito con la primera página doblada a modo de punto de partida. Los jueves se volvieron un paréntesis de tinta donde yo movía la mano con cuidado para no manchar el papel, borraba sin romper y hacía cuenta solo con los ojos. Ella ordenaba la vitrina y tarareaba un pasillo que, con el tiempo, también memoricé. En ese espacio aparecía otra forma de respiración, una que no dolía. Comencé a contar los huevos de 2 en 2, a pesar el quesito sin artificios, a guardar monedas en una bolsita cosida por dentro del delantal. Vendí pequeñas cosas de manera discreta, rulos de arepa pelao, porciones de almojábana, manos de plátano. Lo que llegaba a mis dedos no era solo dinero, era una puerta que se abría hacia un cuarto desconocido, el cuarto de elegir. Cuando llegó la tos del pecho, la madre de don Aurelio la atribuyó a flojera y recetó agua de panela con rezos de rodillas. Yo no discutí. Aún no conocía el modo de discutir que no rompe. Don Chucho, el yerbatero, trajo un saco de hojas y ramas y un lenguaje de monte. Preparó infusiones de ruda y caléndula y prohibió el patio al atardecer durante 3 días para esquivar el sereno. Me acosté con la ruana encima mientras el techo de zinc recibía la lluvia con el estrépito de un tambor. La fiebre subía y bajaba como un animal obstinado. La tercera noche, el sudor me soltó y el mundo recobró sus bordes. Esa noche la decisión llegó sin ruido. Prometí encontrar mi nombre entero, no el recorte útil que servía para los oficios. Prometí elegir aún con las manos temblorosas. Prometí cargar lo que me correspondiera y soltar lo que no era mío. No disponía de palabras grandilocuentes. Me bastó una. Prometí. Al día siguiente me senté en el borde del aljibe. El agua inmóvil devolvió un rostro apenas recordado, el propio. Bajo los ojos había sombras nuevas y un brillo que no supe nombrar. La P enorme estaba allí. No se veía, pero su presencia llenaba el aire. Era peso, era promesa.
Era pasado. Pronuncié las 3 en voz baja para que no huyeran. Permanecieron suspendidas como hojas que nunca caen. La piedra sin nombre había sido por fin bautizada. Una piedra lisa, digna de bolsillo, un recordatorio portátil. La rutina se consolidó con su lógica severa. La madre de la casa me encargó un arroz con pollo para 8. Encendí la leña, lavé el pergamino de las manos, preparé la paila grande. El ajo crujió en el aceite y dejó escapar un olor que sabía de secretos. Me apuré con el arroz y entendí que se había pasado. Recomencé sin lágrimas. Aprendí. El aprendizaje tiene la forma exacta de una segunda oportunidad. Llegó diciembre con novenas, luces, olor a natilla y villancicos. Por primera vez la casa recibió voces con el cuerpo entero. Tías desconocidas trajeron remedios y risas. Niños con rodillas raspadas cruzaron el corredor como si fueran dueños del viento. Una bandola punteó melodías antiguas. Encendí una vela mínima en el alféizar de la ventana del cuarto grande. No supe si la ofrecía a Josefina o a mí, quizá a ambas. Lloré un poco, lo justo, como se ablanda el maíz antes del molino. El año nuevo dejó un derrumbe en el camino y la chiva se ausentó una semana. La casa se convirtió en isla y yo en su guardiana. Empecé a escuchar lo que antes se confundía con el aire, madera que se dilata con el frío, pasos de mayordomo que esquivan miradas, el canto agudo de un pájaro que rompe la tarde. También empecé a nombrar objetos para afirmarlos: olla, paila, cucharón, piedra de moler, balde, jarra, trapo, aguja, hilo, pequeñeces que sostienen el mundo. Al mediodía de una jornada despejada, doña Consuelo llegó con premura y en el rostro traía el anuncio de una noticia. En la plaza corría el rumor de que don Aurelio vendería una parte del lote alto. Había deudas y el café no alcanzaba. No me habló de números. La noticia tenía para mí la forma de un piso que puede moverse. Más tarde, junto al aljibe, golpeé con los nudillos el borde de piedra y sellé otra promesa. Si el suelo se desplazaba, yo aprendería a pararme de nuevo. A comienzos de marzo, una tía de don Aurelio vino a quedarse unos días con una maleta perfumada a ciudades y un repertorio de palabras lejanas. Me preguntó por mis habilidades con la máquina de coser. No tenía destreza, pero aprendía rápido. Me dejó pedalear y el hilo se enredó. La torpeza inicial me regaló una música. Taca, taca, tac. En esa cadencia presentí otra promesa. En una tarde de abril, un aguacero de cuerpo entero se abatió sobre el techo. La casa apagó sus bordes y se quedó con las sombras que le pertenecen cuando falta la luz. Conté respiraciones hasta que el aire se acomodó en el pecho. La ruana sobre los hombros me recordó que no estaba sola, estaba conmigo. Caminé hacia el corredor. El agua descendía por las tejas en hilos gruesos, cortinas que llenaban los ojos. El aljibe engordaba con cada nota del cielo. Pensé que la vida era ese ciclo puntual, llenar y vaciar, y en la mitad aprender a nombrar. Repetí en voz audible lo que ya había susurrado: peso, promesa, pasado. Las 3P viajaron por el corredor, tocaron la fotografía de Josefina, regresaron por la puerta de la cocina y se acomodaron de nuevo en el pecho. No hubo temor, sino un reconocimiento frío y nítido. Prometí otra vez. Después, el sueño llegó con la forma correcta. Dormí con sueño. A la mañana siguiente,
El aire olía a suelo lavado. La lluvia había dejado el mundo con bordes limpios, como si alguien hubiera pasado un trapo sobre las montañas. El primer sonido fue el de las tazas apilándose en la cocina. Después, la cucharilla golpeando el vidrio del frasco. Más tarde, el hervor tímido del café que se abre paso sin prisa. El patio amaneció sembrado de hojas gruesas y brillantes. Las recogí una a una con la idea fija de no dejar rastro. Cada hoja levantada era una certeza mínima. Estoy aquí, estoy despierta, estoy haciendo. El secar del grano tomó toda la mañana. En la enramada, el pergamino extendido sobre las arandas pidió paciencia. El sol no daba confianza. Iba y venía detrás de harapos de nube. El mayordomo habló de tardes en que, por una mala decisión, se perdió media cosecha. Guardé ese dato como quien anota una cifra en el margen. Aprendí a pasar la mano sobre la capa de granos para percibir la humedad sin necesidad de instrumentos. Aprendí que el café, como las promesas, necesita aire para no enmohecerse. El mediodía trajo un calor súbito y con él el olor a hierro de las tejas. Me refugié en la sombra del corredor. En el muro, la foto de Josefina parecía menos severa bajo la luz plana. Tal vez era una ilusión. Pensé en lo que ese rostro conoció: madrugadas, cuentas, desplantes, cansancios, tal vez también pequeñas alegrías sin testigo. La P enorme se acomodó distinta, no como ladrillo, sino como cuenco. Sospeché que podía contener sin romper. Esa semana junté en la costura interior del delantal monedas menudas que no hacían ruido. No eran muchas. Tuve la tentación de contarlas por puro gusto, para oír con los dedos el tintineo apagado. No las conté, las dejé ser. Preferí contarlas con otras unidades: 1 libra de maíz, 2 sobres de sal, un cuaderno pequeño de tapas duras. En la plaza, esas equivalencias pesan más que el metal. El domingo, la campana tocó antes de que el sol ganara altura. Fui a misa con las rodillas frías. El templo olía a cera y madera recién lustrada. En la nave lateral, una mujer encendía velas y dejaba nombres en silencio. Observé su gesto y pensé que encender también era una forma de hablar. En mi bolsillo el nudo del delantal presionó la piel. No lo solté. Afuera, el atrio era una feria breve. Voces, mazorcas humeantes, una bicicleta apoyada contra la pared con una canasta de pan. El mundo sabía a pan caliente y a humo dulce. Por la tarde, Luz Daria notó, al margen de un recibo, una serie de números para que los copiara hasta que el trazo no titubeara. Los copié sin pensar, dejando que la mano memorizara el peso del lápiz. Después me hizo colocar los números en columnas invisibles y sumar con el filo del pensamiento. No me apresuré. La rapidez suele ser una máscara del miedo. Copié otra vez y otra. Cuando las cifras empezaron a respirar solas, me permití una pausa para observar a la gente entrar y salir con su paso de domingo, el paso de quien todavía no se arrepiente de nada. La noche volvió con los insectos encendiendo puntos minúsculos en el aire. El zumbido fue una manta que no abriga, pero acompaña. En el cuarto la cama de alambre sonó menos. El cuerpo aprende nuestros ruidos como si fueran suyos. Me acosté con la idea de que crecer es afinar el oído, distinguir lo que reclama atención de lo que solo quiere ser ruido.
Antes de cerrar los ojos, repasé la jornada como si fuera una lista silenciosa. Aprendí a sostener el grano en la palma y leer su humedad. Aprendí a sumar sin que nadie lo notara. Aprendí a estar sin desaparecer. Hubo días de viento que trajeron polvo fino desde el lote alto. La casa lo recibió en los bordes de las ventanas y en la ranura baja de las puertas. Barrí sin impaciencia, convencida de que hay polvos que no merecen pelea. Basta con reunirlos y sacarlos al patio. En el corredor, un hilo de sol dibujó un rectángulo pálido sobre el piso. Coloqué allí, por puro orden, los trapos ya secos. Vi cómo el color mínimo del algodón se inflamaba con la luz y sonreí sin testigos. En ese brillo doméstico había una victoria mínima que no necesitaba aplausos. Otra mañana acompañé a doña Consuelo hasta el puesto de hierbas. Un manojo de ruda, otro de paico, flores de caléndula en un tarro azul. La yerbatera recomendó infusionar sin hervir para que no amargara. Guardé la instrucción como se guarda un consejo de vieja costurera, puntadas cortas y firmes, sin apretar de más. Pensé que curarse también era una forma de aprender el tempo del agua. En una tarde despejada, subí al altozano detrás de la casa. Desde allí el pueblo parecía una casa más, con sus techos acomodados al pliegue de la montaña. El cielo tenía un azul tan limpio que dolía mirarlo por mucho rato. Conté con la vista las estrechas franjas de plantío y los caminos que las unían como costuras. Me pregunté cuántas manos sostienen un día para que el día no se caiga. No supe el número. Tenía, en cambio, una certeza. La mía ya estaba en esa cuenta. También hubo tardes lentas. El reloj del comedor tenía un segundero torpe que tropezaba en el mismo punto. Aprendí a doblar manteles con las puntas exactas, a alinear cucharas sobre la mesa como si fueran palabras antes de una frase. El orden no era un capricho, era una forma de afirmar existencia. En el vidrio del aparador quedó mi aliento y, por un momento, dibujé con el dedo una P. Se desvaneció sin dejar marca. Me gustó esa modestia. Existir un segundo y desaparecer a tiempo. Un día me tocó lavar la ropa grande. El agua del aljibe era cuchillo en los dedos. Froté contra la piedra con un ritmo que me enseñó la propia tela. En los bordes de las uñas quedó un blanco de jabón que tardó en irse. Enjuagué cada prenda hasta que el goteo se volvió claro. Colgué en el cordel, sujeté con pinzas y observé cómo el viento pequeño hacía barcas con las mangas. Sentí una paz que no se anuncia. Llega por la espalda y se sienta. Volví a la plaza para comprar sal y volví con una historia inventariada en imágenes. Tomates con brillo de vidrio, naranjas con un mapa entero en la cáscara, un bebé con pestañas largas dormido en la canasta de su madre. Pensé que memorizar escenas también era ahorrar, no para comprar mañana, sino para no olvidar quién se es cuando el mundo se estrecha. En la mente guardé esas pequeñas monedas de luz. Al anochecer, el aguacero regresó con cuidado, como quien pide permiso. Las primeras gotas encontraron las tejas y dibujaron un patrón irregular que luego se volvió constante. En la semioscuridad del cuarto, la P enorme cambió otra vez de textura. Ya no era cuenco ni ladrillo, era un puente. Comprendí que no todas las cargas buscan hundir. Algunas, bien nombradas, conectan orillas. Prometí cruzarla sin apuro y, si era necesario,
volver sobre mis pasos. Esa promesa no tuvo testigos. El mundo siguió con su lista de quehaceres, con sus inventarios de semillas y facturas, con sus lluvias a destiempo. Yo seguí con la mía. Aprendí a distinguir el ruido de la lluvia del viento, el del metal del de la madera, el del temor del de la prudencia. Aprendí a decirme la verdad con palabras bajas. Aprendí que de día la casa exige y de noche devuelve. Cuando el cielo escampó, quedó en el aire una fragancia a hoja recién partida. Me acosté tarde, con las piernas cansadas y las manos todavía calientes del balde. El sueño llegó sin negociar. Antes de rendirme a él, recité hacia adentro como una letanía sencilla. Peso para saber cuánto cargo, promesa para recordar por qué, pasado para entender desde dónde. Después, con una calma nueva, dejé que el cuerpo hiciera lo suyo. Dormí con sueño y el sueño por fin me reconoció. El calendario avanzó sin pedir permiso y la casa impuso su cadencia. Cada semana trajo un reparto conocido, amaneceres con olor a café tostado, mediodías con hierro caliente en las tejas, tardes que se abrían como paraguas, noches con insectos encendiendo minúsculas lámparas en el aire. En el centro de esa rueda, mi cuerpo memorizó posturas y recorridos, el gesto exacto para que la paila no salpique, la inclinación precisa del balde para no desperdiciar agua, el ángulo correcto de la escoba para que el polvo salga del corredor y no regrese. El mundo, reducido a líneas de trabajo, empezó a parecerse a una partitura legible. La sombra de Josefina siguió presente, no como amenaza, sino como una norma tácita que nadie enunciaba y todos obedecían. En la superficie de los muebles, en el orden de los cajones, en la ubicación de los frascos, estaba el rastro de una inteligencia doméstica que yo trataba de descifrar sin traicionarla. Aprendí que hay ordenamientos que son pactos silenciosos. Quien los rompe no ofende al objeto, sino al acuerdo que lo sostiene. Para mover un jarro del lugar, primero moví dentro de mí la idea que lo anclaba. En paralelo, la letra ganó territorio. Los jueves, en la tienda de doña Marlene, se instalaron como una isla de tinta. Luz Dari ordenaba la mercancía con una eficacia alegre y yo copiaba listas con una letra que ya no temblaba. A la izquierda del papel dejaba un margen exacto. A la derecha, una columna invisible donde el resultado debía caer sin esforzarse. Las cifras, que al principio eran animales nerviosos, aprendieron a respirar al ritmo de mi mano. Escribir dejó de ser la reproducción de signos y se convirtió en una forma de poner el mundo en su sitio. Aprendí a sumar de memoria, a reconocer errores por su olor, a corregir sin tachar. Aprendí a calcular el vuelto antes de que la moneda tocara la madera. Aprendí a identificar precios sin mirar el rótulo, solo con el oído, porque cada producto tiene una música cuando se pronuncia. El maíz cae a tierra con una sílaba abierta, el azúcar se quiebra en una sílaba blanca, el café contiene un golpe oscuro que exige respeto. La matemática de pronto dejó de ser un muro y se reveló como una sucesión de puertas con bisagras dóciles. Con lo ganado en confianza, mi microeconomía encontró forma. Guardé monedas en el dobladillo del delantal y las conté no en números, sino en equivalencias. Una libra de maíz que alcanza para 2 tardes,
un paquete de sal que dura una estación, un lápiz que no se gasta si se usa con peso justo. Vendí quesito fresco como quien comparte luz, cuidando que el peso coincidiera con la mirada del cliente. Preparé masa para arepas y descubrí que la superficie lisa del disco caliente parece una luna doméstica. No se mira de frente, pero ilumina. Colgué en un clavo, detrás de la puerta de la cocina, un bolsito de tela para separar lo mío de lo de la casa. No por egoísmo, sino por la exactitud de las cuentas que quería aprender a llevar. La familia de don Aurelio observó mis movimientos con una mezcla de costumbre y evaluación. La madre de la casa tenía un modo de acomodar los manteles que contenía un juicio. Si yo no seguía la línea, el algodón lo decía en su arruga. No hubo palabras ásperas. Hubo silencios con medidas. Entendí que también se conversa en ese idioma. Respondí con otra clase de orden. Repasé con una piedra lisa los bordes del fogón para que las manchas no ganaran relieve. Cepillé la madera de la mesa por la veta, nunca en contra. Clasifiqué frascos no solo por contenido, sino por frecuencia de uso, y así evité pasillos inútiles. El día, al finalizar, tenía un brillo secreto que a nadie le hacía falta ver, salvo a mí. El cuerpo reclamó cuotas. La tos regresó con una humedad tenue que se acentuaba al caer la tarde. Don Chucho el yerbatero recomendó intervalos de reposo, infusiones de ruda y caléndula, y restringir el patio cuando el sereno se volvía demasiado fino. Seguí la receta con disciplina. Medí el agua con una taza siempre igual. Sumergí las hojas sin que rompieran en hervor. Tapé la olla para que el vapor presto no huyera. Esperé con paciencia el tiempo necesario. El alivio no llegó como golpe, sino como retirada ordenada del malestar. La fiebre, esa insistencia de la sangre en arder, se apagó en silencio. En la plaza, la red de voces me adoptó sin asombro. Descubrí que un mercado no es solo intercambio de bienes, sino un sistema de memoria. Cada puesto guarda la historia de la familia que lo atiende. Cada precio encierra estaciones pasadas de lluvia o escasez. Aprendí el mapa de puestos por olor y textura. El de hierbas con sus tarros azules y verdes, el de frutas con su brillo de vidrio, el de panes con su nube breve de harina en el aire. En ese tránsito, mi paso dejó de ser el de quien pide permiso y se volvió el de quien sabe hacia dónde va. La casa y la plaza se nutrieron mutuamente. Lo aprendido en la tienda me permitió hacer de la cocina un espacio más eficiente. Lo aprendido frente al fogón me dio herramientas para leer el comportamiento de la gente ante el mostrador. Hubo un día en que la madre de la casa revisó la alacena y encontró todo no solo en su lugar, sino con un orden que anticipaba el uso. No dijo nada, su silencio, por una vez, tuvo el peso de un asentimiento. Ese día comprendí que también se avanza sin aplausos. Con la llegada de cosechas menores, el flujo de la finca cambió. El mayordomo organizó secados y trillas de modo más estricto. Aprendí a reconocer por el sonido del tumbo si el pergamino estaba listo para el siguiente paso. Entendí que el café habla con su propia gramática. Si el golpe suena opaco, la humedad pide paciencia. Si suena nítido, es momento de mover. Crucé la enramada con la sensación de pertenecer a esa conversación. El clima introdujo su propia voz con días de lluvia sostenida y noches de calma tensa. En las jornadas cerradas,
cuando la llovizna no permitía extender el grano, dediqué tiempo al inventario minucioso. Repasé los manteles para identificar costuras por renovar. Clasifiqué cucharones por largo y profundidad. Pulí el borde del aljibe para que el espejo de agua se mantuviera sereno. Esas tareas, invisibles para el ojo apresurado, dibujaron un mapa interior que me sostuvo. El ahorro tomó forma de cuaderno. En una de sus páginas, sin títulos rimbombantes, establecí columnas sencillas: ingreso, salida, reserva. Practiqué una contabilidad que no toleraba adjetivos y sí pequeños números que, sumados, componían una orilla firme. Aprendí que la libertad no siempre se presenta como puerta abierta. A veces es una cifra que cierra bien. Algunos días, la fatiga vino con cara de rendición. Me detuve entonces en la orilla del aljibe para nombrar con calma lo que pesaba: cansancio de piernas, raspones en los nudillos, nudos en la espalda, ese escozor de los ojos que concede menos luz a las letras. Nombrar fue el comienzo del alivio. No pedí tregua. Encontré ritmos menos caros. En lugar de empujar, acompañé. En lugar de forzar, permití. El cuerpo entendió el nuevo acuerdo y devolvió la cortesía. La P enorme se consolidó como trípode y dejó de ser amenaza informe. En días de sol fue peso que me recordaba la gravedad de mis actos, un lastre útil para no volar con vientos falsos. En tardes de lluvia fue promesa, un hilo que no deja de tensarse hacia una versión de mí que todavía estoy alcanzando. En noches difíciles fue pasado, que no reclamaba penitencia sino compostura, mirar sin huir, aceptar sin rendirse, continuar sin negar. Con ese trípode pude quitar piedras del camino sin derrumbar la montaña. La memoria de Josefina cambió de rostro. La severidad del retrato se atenuó con las horas compartidas con su rastro. Comprendí que su presencia no era un juicio contra mí, sino un recordatorio del rigor que ella también necesitó para sostener su día. Imaginé rutinas, cansancios, inventarios que nadie aplaudió y, en esa imaginación, el agravio se transformó en comprensión. La foto dejó de ser una pared y se volvió una ventana hacia una mujer real, con virtudes y límites. Ese reconocimiento alivianó el ambiente y abrió espacio en mi pecho para un aire más limpio. El tiempo probó sus herramientas con un susto pequeño. Un borde del techo cedió bajo una lluvia persistente y dejó una gotera que cayó, precisa, sobre la mesa. Coloqué un balde sin alarde. Medí la cadencia de la gota, regular, porfiada, transparente. Ajusté el balde unos centímetros para que el impacto no salpicara los papeles. Coloqué además un trapo en el fondo para que el ruido no convirtiera la tarde en un tambor. La casa aceptó la solución y, al día siguiente, con sol, el techo ofreció su disculpa. En mi cuaderno anoté: las emergencias pequeñas se resuelven con ángulos y paciencia. La autoestima llegó de modo indirecto, como una luz que se filtra por una rendija. En la tienda, una lista copiada por mi mano salió sin borrones. En la plaza, una vendedora me señaló un cálculo que le evitó perder unas monedas. En la casa, el arroz quedó exacto y el café hondo. No hubo vítores, hubo exactitud, y la exactitud, día tras día, es una forma de belleza que no envejece.
Volví al altozano un anochecer y, desde allí, la franja de luces del pueblo pareció una constelación doméstica. Pensé en lo que cada luz esconde: una mesa con pan, una silla desocupada que espera, una conversación que no termina, un silencio que no agrede. Me prometí pertenecer a esa constelación desde lo que sé hacer: sostener ritmo, sumar sin ruido, limpiar sin humillar, nombrar sin miedo. Algunos sábados me dediqué a reparar lo diminuto. Reforcé los ojales de delantales, rehice puntadas invisibles en los manteles de fiesta, lijé la astilla que insistía en volverse púa en el borde de una silla. Los objetos, agradecidos, respondieron con su servicio sin chistar. Comprendí que cuidar las cosas es, a fin de cuentas, una manera de cuidarse a sí misma con diferido retorno. En periodos de lluvia constante, cuando la ropa tardaba en secar y el grano en perder humedad, me refugié en lecturas breves. La Biblia de la mesa de noche, con sus hojas finísimas, ofreció versos que no pretendían ordenar mi vida, pero sí mi respiración. Leí sin buscar moralejas, solo para adiestrar la calma. Cuando cerraba el libro, el cuarto tenía una temperatura más habitable. La plaza me enseñó a sostener la mirada al recibir y al entregar. Detrás de cada compra había algo que no se registra en el papel: el orgullo de una cosecha, la preocupación por un precio que sube, la historia de una familia que aguanta. Entenderlo afinó mi trato. La suma no era solo de cifras, sino de respeto. Aprendí a callar cuando el silencio abriga mejor que la palabra y a ofrecer una frase breve cuando el silencio pesa. En la finca, el ciclo del café continuó. Participé en el proceso con una certeza nueva. No era un engranaje suelto, sino una pieza consciente. Identifiqué cuando el sol pedía mover las arandas, cuando valía la pena esperar media hora más, cuando una nube traicionera exigía cobertores. A cada decisión correspondió un resultado visible, y esa proporción justa y pedagógica me hizo bien. El ahorro creció hasta permitirme un cuaderno adicional. En el primero llevé contabilidad, en el segundo palabras, no frases, palabras sueltas que me acompañaron: piso, piedra, pálpito, piedad, pulso. Noté que muchas empezaban con P y decidí no discutir con el azar. La P enorme se volvió también P de pulso, P de paciencia, P de puente. El alfabeto ofrecía compañía. Hubo una tarde de cansancio tan nítido que me senté en el umbral para no seguir por pura inercia. Enumeré mentalmente lo hecho y lo por hacer. Separé lo urgente de lo importante. Pospuse sin culpa lo que merecía ser hecho con buena energía. Me di permiso de respirar como cuando el agua deja de hervir para reposar. El reposo, bien tomado, no es fuga, es técnica. El retrato de Josefina presenció todo ese aprendizaje con su expresión constante. Yo ya no buscaba aprobar ante sus ojos. Me bastaba con saber que la casa funcionaba y que yo funcionaba con ella. En alguna noche silenciosa me descubrí agradeciéndole su disciplina heredada, de la que yo tomaba lo útil y dejaba lo que lastima. El pasado, en ese punto, dejó de ser pared para convertirse en escalón. El presente me devolvió una escena precisa: un día de mercado en que la cuenta cerró por primera vez sin margen de error. Los números alineados
formaron una figura limpia. En el cuaderno, el trazo recto del total parecía una costura bien hecha. Cerrar una cuenta así no salva vidas ni cambia el mundo, pero cambia una mirada. La mía, desde entonces, se volvió más honda y menos temerosa. Al cerrar esta sección, la casa respira en un compás que ya reconozco. El aljibe guarda un cielo doméstico en su espejo. El corredor ofrece su sombra justa. La cocina huele a leña y a paciencia. La P enorme no se ha ido, pero ha aprendido a ponerse de pie a mi lado sin aplastarme. Cuando la tarde cae, repaso en silencio lo ganado. Aprendí a contar sin perderme. Aprendí a ordenar sin desaparecer. Aprendí a nombrar sin temblar. Mañana, lo sé, volverá la lluvia o el sol, la plaza o la enramada, el cansancio o la ligereza. Con cualquiera de ellos puedo bailar sin romper el piso. El aguacero llegó como una decisión que no consulta. El cielo se partió sin aviso y el primer golpe de agua sobre las tejas de zinc produjo un sonido claro, metálico, que organizó el resto del día. La montaña se escondió detrás de un telón gris y el patio pareció más pequeño, como si la casa hubiese retraído los hombros para aguantar. En el corredor el aire se llenó de esa humedad densa que arrastra el olor del musgo, la madera mojada y el café que resiste. Era una tarde hecha para medir paciencia. El mundo se redujo a una orquesta de goteos. En el borde del aljibe, el agua subió 1 centímetro y luego otro, y luego otro, como una respiración que se hace honda sin dolor. Coloqué trapos en los marcos donde la lluvia suele insistir y un balde bajo la junta más frágil del techo para que el golpe de la gota no convirtiera la mesa en tambor. La casa, acostumbrada a esos ensayos, aceptó la coreografía sin sobresaltos. Me detuve a escuchar el catálogo de sonidos: golpe limpio, golpe hueco, golpe tímido, golpe insistente. Identificar los tonos fue un modo de asegurar que todo estaba bajo control. La enramada quedó inútil. Las zarandas descansaron, el pergamino esperó su turno en silencio y el mayordomo suspendió la trilla por prudencia. La finca entera cambió de ritmo, como si alguien hubiera bajado la aguja sobre otra pista. Aproveché las horas cerradas para una inspección cuidadosa. Revisé bordes, esquinas, el canto de las escaleras, la unión de los marcos con el muro de bareque. Empujé con los dedos para comprobar resistencias. Puse a secar, bajo el alero, trapos que no debían impregnarse de moho. Preparé infusiones de ruda y caléndula con la misma disciplina de siempre: agua medida, hojas sumergidas sin llegar al hervor, tapa para que el vapor hiciera su trabajo. El remedio devolvió al cuerpo el calor justo, sin alardes. En los días de lluvia sostenida, el pasado suele acercarse con una claridad que la luz alta no permite. La foto de Josefina en el corredor adquirió otra textura. La expresión dura se volvió lectura, el gesto, una página. Pensé en la cantidad de aguaceros que habrían golpeado ese mismo techo cuando la casa la tuvo por dueña y en la cantidad de listas, inventarios y fogones que habrían encontrado su pulso bajo esas manos. El retrato dejó de ser una superficie que juzga y, por primera vez, se convirtió en una presencia que acompaña. La memoria perdió filo y lo que alguna vez fue agravio se volvió argumento para la comprensión. La P enorme respiró más hondo, menos cargada de sospecha, más inclinada a enseñar. La tarde avanzó con la firmeza constante de las lluvias largas.
Tendido sobre el piso, el corredor ofreció su hilo de sombra. El aljibe, generoso, devolvió un cielo doméstico que no se movía. El mundo parecía contenido en la casa, y la casa, a su vez, contenida en los límites claros del aguacero. Todo lo externo estaba borrado por la cortina de agua. Quedamos entonces la casa y yo con la tarea de decir algo más que rutina. Decir exige un tipo de silencio que no intimida. Preparé ese silencio con acciones pequeñas, precisas, ordenadas, hasta que la tarde me ofreció el espacio que necesitaba. Fue en ese vacío amable cuando apareció la palabra que venía buscándome desde la primera firma con mano temblorosa. La había pronunciado en secreto las noches anteriores, en el corredor, apenas audible como una contraseña. Ahora no bastaba el susurro. La lluvia creó una cabina de privacidad. Caminé hasta el borde del aljibe y me quedé de pie, con los pies bien plantados. No había público, no había testigos, no había juez. Solo la casa y yo y la línea exacta donde el agua y el cielo se tocaban. La palabra se sentó en la lengua con el peso justo de las cosas que ya han sido pensadas y solo esperan su turno para hacerse sonido. Prometí. La palabra no necesitó adornos ni promesas ajenas, se sostuvo sola. Prometí volver a mi nombre completo cada vez que la jornada intentara recortarlo. Prometí elegir lo que me corresponde cuando la inercia me invite a aceptar sin preguntas. Prometí cargar lo que es mío con pulso y poner en su sitio lo que no lo es. Prometí sostener ritmos sin romper el piso, como se sostiene el grano en la zaranda con el movimiento correcto. Prometí que la cuenta cerraría con exactitud, aunque nadie la aplaudiera. Prometí cuidar la casa sin desaparecerme en ella. Prometí no confundir paciencia con silencio que encoge. La P enorme reaccionó como si hubiera estado esperando ese acto. Dejó de empujar desde arriba y se acomodó a un lado. Peso para anclar, promesa para tensar hacia adelante, pasado para mantener la línea. El trípode se plantó en el piso y yo me planté con él. No hubo luz ni música, pero sí una sensación física de ajuste. Era como si el cuerpo y el pensamiento coincidieran en una misma postura por primera vez. A veces los verdaderos cambios suenan como el silencio cuando calza. Al día siguiente el aguacero se dio por segmentos. La montaña regresó en porciones, primero la falda, luego las cicatrices de tierra, por último la cresta con sus árboles altos. Se restituyó la vista larga y con ella el trabajo detenido. El mayordomo abrió las zarandas con cautela. Yo pasé la mano sobre el pergamino para reconocer la humedad retenida. Aprendí que después de la lluvia hay una pausa que parece innecesaria y sin embargo es la más útil. La pausa que permite que la piel respire antes de querer tomar el sol con desesperación. Los granos necesitaron ese intervalo y yo, sin saberlo, también. La casa guardó una versión distinta de sí. Revisé los rincones con ojos nuevos, menos dispuestos a sospechar, más dispuestos a comprender. Enderecé libros que no usábamos. Renové una bolsa de arroz que llevaba demasiado tiempo en la alacena. Alineé frascos por altura y frecuencia. Busqué signos de moho con paciencia. Lo minúsculo, bien hecho, produce una garantía silenciosa. Al final del día, la cocina tuvo una temperatura distinta y el corredor una sombra más amable. Las cosas parecieron estar de acuerdo entre sí. En la tienda,
La letra ganó una seguridad que no sabía enseñarse. Copié listas sin titubeo. Hice cálculos con la precisión de quien ha encontrado el lugar exacto desde donde contar. En mi cuaderno, la columna de reserva comenzó a mostrar su objetivo: permitir una elección en el momento oportuno. No era un secreto grandilocuente, era una cifra modesta con pretensión de orilla. La técnica del vuelto se me volvió familiar hasta la música. Poner el objeto sobre la balanza, esperar el equilibrio, retirar apenas, dejar que el número coincida con la intuición. El oficio también es una manera de decir sin voz. El retrato de Josefina, convertido en ventana, me devolvió cada día una pregunta sin mordida. ¿Qué habría improvisado bajo un aguacero que no dejaba tender el grano? ¿Qué habría hecho con una gotera sobre la mesa, con un arroz pasado, con una fiebre que insiste? El ejercicio no buscaba indulgencias ni condenas, buscaba heredades. De ese ejercicio nacieron soluciones que no estaban en ningún manual. Coloqué trapos plegados en triángulos para desviar goteos, incliné apenas el ángulo de la mesa, usé la leña más vieja para encender rápido y la más joven para sostener. La casa respondió con docilidad. El pasado, bien leído, puede volverse herramienta. En los días siguientes, una pequeña dificultad financiera atravesó el patio como un perro flaco. No fue un pánico, fue un aviso. La cosecha reciente, menor a la esperada, empujó una conversación muda sobre prioridades. Ajusté listas, prolongué reservas, reemplacé compras por economías. La exactitud aprendida en el cuaderno encontró su sitio en la vida. No se trataba de privarse por deporte, sino de asignar compulso. La palabra austeridad ganó por un rato un sentido limpio. El cuenco de la P enorme sostuvo sin quebrarse. No hubo sacrificios heroicos. Hubo elecciones sensatas. La plaza ofreció sus lecciones diarias. Identifiqué el momento preciso en que una fruta deja de estar orgullosa para comenzar a pedir salida. Comprendí el sonido del pan cuando dura lo justo y el gesto del vendedor cuando el precio sube con vergüenza. Descifré el lenguaje de los ojos que piden rebaja por necesidad y el de los que la piden por juego. La aritmética de la tienda se volvió un mapa moral sin sermones. Fijé como norma una ecuación sencilla. La suma que no humilla es la que vale. Los sábados, cuando la lluvia cedía y el polvo regresaba en hilos mínimos, dediqué horas al bordado de manteles viejos. La aguja, con su punzada corta y firme, dibujó en el algodón figuras discretas que solo se ven cuando se las busca. Reforcé esquinas que sostienen platos, repasé dobladillos que sostienen actos. En el inventario de lo reparado apareció una satisfacción que no codicia luces. Terminar una puntada exacta y voltear la tela para comprobar que el revés también honra el derecho fue una escuela mejor que muchas palabras. Aprendí que la belleza más útil siempre es doble cara. Una mañana clara el camino abrió y la chiva volvió a sonar en el cruce. La rutina de la semana, interrumpida por la lluvia, retomó su marcha. Llevé el cuaderno en el bolso pequeño y un lápiz afilado, con el cuidado que se le da a un cuchillo bueno. En el trayecto, las curvas conocidas ofrecieron su inventario: piedra chata, suspiro, herradura. Me encontré repitiendo los nombres sin miedo, como quien reconoce la letra de una canción ya aprendida.
Saber nombrar es a veces una forma de mantenerse de pie. A la vuelta, el corredor olía a madera tibia y el patio mostró su mapa de sombras como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todo había pasado. La palabra había ocupado su sitio y el trípode de la P enorme se había asentado. De ese asentamiento nació un modo distinto de mirar las tareas. Ya no las hice para cumplir un estándar ajeno, ni para obedecer al retrato. Las hice para que el día cerrara en la cuenta justa. El cereal quedó con el punto que la familia reconocía. El café se sirvió profundo. La ropa se secó sin dureza. El piso conservó su rectángulo de claridad. Lo doméstico, bien administrado, es una forma de justicia. En una tarde sin lluvia, una fisura en la enramada obligó a mover con premura las arandas. La coordinación de manos sucedió sin gritos ni carreras, con el pulso entrenado por la constancia. Me correspondió sostener el ritmo y marcar el movimiento. El pergamino habló con su sonido nítido. La operación entera fue una frase bien dicha. Al terminar, el cansancio se sentó a la mesa con autoridad, pero sin resentimiento. Dentro del cansancio nace muchas veces el respeto y la paz. El cuerpo, que hasta entonces había respondido con lealtad, pidió descanso con señales claras. El pecho apretó hacia el atardecer, las manos se pusieron torpes hacia la noche, los pies pesaron más de lo conveniente. Reconocí los avisos y ajusté el método, más pausas cortas, menos ímpetu inútil, más agua templada, menos gestos largos. Nombré cada señal con su nombre para no ceder al dramatismo ni al desprecio. La salud obedeció a la inteligencia del ritmo. El cuaderno de palabras creció. Una columna guardó verbos que me sostenían: ordenar, respirar, medir, cernir, pulir, reservar. Otra, sustantivos que espalda con espalda levantaron la jornada: zaranda, aljibe, enramada, pergamino, fogón. En una esquina hice listas de sonidos que me daban calma: goteo, hervir, crujido de paila cuando señala el momento exacto, fricción del trapo contra la madera. La lengua, bien atendida, devolvió una certeza: no hace falta gritar para decir algo decisivo. Con el aguacero ya convertido en recuerdo, busqué espacios de fuerza para el tiempo que venía. Guardé en frascos secos hojas de ruda y caléndula. Para semanas peores, revisé los cordeles para que no se dieran con carga. Cambié la posición de algunos muebles para que el paso nocturno no tropezara. Dejé una vela a mano en los lugares donde la oscuridad es más terca. Las previsiones no arrebatan misterio a la vida, le dejan jugar con reglas claras. Llegó una noticia pequeña como todas las que mueven pisos: un pago atrasado que empujaba otras fechas, un enredo en la contabilidad de la finca, una negociación de sacos en el pueblo vecino. La cadena de causas y efectos tendría consecuencias modestas pero concretas. Ajusté otra vez mis columnas. Reservé más en la fila de guardar, desplazando gastos con delicadeza. No se trataba de convertir la vida en una suma de privaciones, sino de sostener la libertad futura. La elección no está en el grito, está en la cifra que respira. La relación con el retrato de Josefina, establecida sobre nuevas bases, encontró su punto más amable.
La severidad inicial se tornó compañía. A veces, de paso por el corredor, extendí un segundo más la mirada. No para pedir aprobación, no para buscar permiso, sino para reconocer que dos mujeres han sostenido una casa en tiempos distintos con herramientas similares. Ese reconocimiento no se escribió en ningún papel, pero ajustó los tornillos invisibles de mi ánimo. El pasado, por fin, se sentó a mi mesa sin imponerse. El último aguacero de esa temporada llegó sin estridencias, como si quisiera despedirse. Las tejas recibieron la lluvia con un sonido bajo, casi cariñoso. Me permití, por primera vez, desde que llegué, estar quieta sin culpa mientras el agua hacía su trabajo. La quietud no fue abandono, fue una forma de vigilia. Escuché cómo la gota en el balde cambió de tono al reducirse, cómo el viento reacomodó los árboles, cómo el patio olía distinto cuando el suelo, saciado, no exigía más. La tarde me dio una lección de suficiencia. Al anochecer, el cielo dejó una franja clara sobre el altozano. Las primeras estrellas salieron con la timidez de los comienzos. En el aljibe, el espejo repitió su truco y devolvió un punto de luz tembloroso que me pareció propio. No era una señal grandiosa ni un destino escrito, era un reflejo obediente que confirmaba el lugar donde estaba. Me acosté con una calma concreta. Antes de cerrar los ojos, ordené mentalmente 3 estacas en el piso de la jornada que seguía. Peso para anclar, promesa para tender, pasado para comprender. No fue un conjuro, fue una agenda. Concluida la estación de lluvias, la casa recuperó su horizonte habitual y la finca su secuencia larga. Lo que cambió fue la disposición con que puse el cuerpo en esa secuencia. Parte de mí dejó de resistir al movimiento perpetuo y otra parte se entregó con una disciplina no quebradiza. En la suma de ambas se instaló la experiencia que necesitaba para el tramo siguiente. La palabra ya estaba de mi lado, la cuenta comenzaba a cerrarse con justicia. Con el suelo firme otra vez, afiné una rutina de resguardo para próximas lluvias. Cambié la orientación de las zarandas para aprovechar corrientes de aire. Marqué con tiza los puntos donde el goteo suele traicionar. Doblé en triángulos los trapos de desvío y los guardé en un cajón cercano al corredor. Hice una lista de madera para reemplazar, clavos para enderezar, cuerdas para tensar. La previsión no hace espectáculo, sostiene. En la tienda, los martes se convirtieron en mi laboratorio silencioso. Copié inventarios completos con una letra pareja que ya no pedía permiso. Tomé el hábito de repasar 2 veces los totales, una por números y otra por intuición. Si el segundo cálculo no respiraba igual que el primero, encontraba en qué renglón se escondía el error. Esa doble lectura puso orden en una zona del mundo que podía desordenarse con facilidad. El mayordomo permitió observar la molienda con mayor detalle. El olor de la trilla, tibio y terroso, se pegó a la ropa como una constancia. Reconocí el punto justo en que el pergamino del café entrega su secreto para volverse almendra lista. En ese cambio discreto aprendí una metáfora que no cansa. Cuando algo está listo, deja de resistirse, no antes, no después. En el cuarto, el cuaderno de palabras siguió creciendo. A la columna de verbos se sumaron pulir, remendar, enhebrar, sostener, reservar.
En la de sustantivos aparecieron taza, jarra, lumbre, zócalo, alero. Escribirlos fue como clavar pequeñas estacas para afirmar una parcela. El idioma se parecía cada día más a una finca bien llevada, cada cosa con su nombre, cada nombre con su sitio. Una semana de cielos altos permitió recuperar atrasos. Lavé manteles de fiesta con jabón de panela hasta que la espuma devolvió un blanco sin estridencias. Secaron tendidos en doble cuerda para que el peso no deformara el algodón. Plancharlos fue una ceremonia breve. Agua mínima, golpe de muñeca, recorrido sin apuro. El lino quedó liso como una intención clara. Guardé los manteles con papel entre pliegues para que el tiempo no los muerda. El retrato de Josefina, ya sin filo, empezó a funcionar como brújula muda. Si el orden que imponía en la cocina servía para ahorrar pasos, lo aceptaba. Si exigía rigidez sin provecho, lo dejaba ir. La disciplina dejó de ser un muro y se volvió herramienta ajustable. Ese ajuste devolvió dignidad a las tareas, ninguna para humillar, todas para sostener. En la plaza reconocí la estación por el tono del aguacate y la paciencia del plátano. Apreté apenas con los dedos para leer dureza sin lastimar. Elegí fruta que alcanzara dos tiempos, uno para hoy, otro para mañana. La aritmética doméstica se apoya en esos puentes modestos. Con el vuelto exacto compré una libreta de tapas duras. Allí apunté, sin adornos, lo que funciona y lo que no. La salud pidió su cuota con un cansancio que no admitía discusión. No era enfermedad, era fatiga pura. La atendí con método. Descanso breve al mediodía, agua templada con miel. Respiración elegir comenzó como una sombra discreta, una inclinación del cuerpo antes de moverse, una respiración que se organiza para sostener el tono. No llegó en forma de anuncio ni de campana que llama a misa. Llegó como llegan las decisiones verdaderas, hechas de repetición, paciencia y un pulso que ya no tiembla. En la finca, el sol se acomodó a la estación seca y la madera de la enramada crujió con un sonido que reconocí como aviso de jornada larga. Miré el corredor, el aljibe, la cocina, las zarandas y supe que elegir no sería romper el mundo en dos, sino ajustarlo a una línea que pudiera caminarse con ambas manos ocupadas. El altozano mostró la claridad que se reserva para los días sin duda. Las parcelas de café dibujaron un damero paciente y el río pequeño, apenas insinuado, añadió una cinta de plata a la distancia. Organicé la mañana como se arma una oración que no admite errores. Sujeto, verbo, objeto, agua, fuego, grano. En el fogón, la olla aceptó el hervor justo. En la mesa, el cuaderno abrió su lomo y dejó respirar la página. En la enramada, el pergamino esperó instrucciones. Elegir fue pisar firme sobre lo ya aprendido y ofrecerle al día una versión sin ruido de mi nombre. Primero atendí lo medible. Conté los sacos vacíos, el jabón que quedaba para la ropa, el carbón disponible, las cerillas enteras, la sal que sobrevivía en el frasco. La cifra no pretende análisis moral, solo pide comportamiento decente. Si faltaba poco para una compra, adelantaba ahorro. Si había un sobrante, lo dejaba respirar para que no se volviera orgullo. El mayordomo, experto en meteorologías diminutas, me señaló el modo en que el aire de la tarde cambia cuando la lluvia se guarda para el día siguiente.
Archivé la indicación como quien protege una semilla. Elegir es también archivar la pista útil. Después atendí lo que no se mide con facilidad: el cansancio sin queja, la ganancia modesta, el respeto entre manos que trabajan, la dignidad de una mesa puesta sin extravagancia. Hay medidas con centímetro y medidas con corazón. En la tienda, la línea silenciosa de compradores se movió a un ritmo que pedía rapidez y cuidado. La precisión no estorba al cariño. La bolsa de frijol cerrada con nudo firme, el vuelto exacto, la mirada que agradece sin bajar la frente, el gesto que se queda en la memoria como un plato limpio. Elegir es una economía de gestos, quitar lo superfluo, dejar lo que sostiene. El retrato de Josefina, más compañero que juez, devolvió al corredor su función de puente. Pasar frente a su mirada fue cruzar un río estrecho que separa un antes de un después que no se grita. En la madera de su marco descubrí un brillo nuevo, tal vez por la limpieza de la semana anterior, tal vez por una luz distinta. La severidad de su boca dejó de apretar la escena. Su rosario entre los dedos dejó de ser cadena y se volvió herramienta. Elegir es, a veces, liberar un objeto de la orden que ya no sirve para que ocupe un uso nuevo. La estación seca trajo su lección de polvo fino. Barrí el corredor con barridos cortos para que la nube no volviera a mis pies. Sacudí mantas al lado de la cerca para que el viento hiciera su parte. Apreté los frascos de vidrio como quien cierra una frase con punto y aparte. La exactitud no tiene esplendor, pero ahorra fatiga. En las tardes altas, el sol dibujó un rectángulo perfecto en el piso de la sala. Dejé ese rectángulo intacto, como se respeta un lugar sagrado. Elegir también es conservar un cuadrado de calma en medio del trajín. A veces el día se partió en una bisagra que nadie ve. Una avispa sobre el borde de la taza, una gota que se niega a caer del cucharón, el roce de la tela contra la mesa de madera. Esas bisagras minúsculas exigen atención de relojero. Elegí no apurar. Elegí el peso exacto de la cucharada. Elegí volver a colocar la taza en su lugar después de enjuagarla, no antes. Esas elecciones evitan el ruido que acumula cansancio. El cuerpo agradeció con una respiración sin bordes. A mitad de semana, la plaza se abrió como un cuaderno grande con líneas invisibles. Reconocí los lugares de siempre: la señora del cilantro que no negocia calidad, el señor de las frutas que conoce el clima por los huesos, el panadero que entiende de hornos como de relojes. Hice compras con método de 2 tiempos: lo que entra hoy a la olla, lo que necesita ventana para mañana. La economía de una casa se construye con escalones que no tropiezan. Elegir es ordenar esos escalones con discreción. En la enramada ensayé una rotación de zarandas para aprovechar el aire sin cansar los brazos. Anoté en la libreta de tapas duras la secuencia que mejor funcionó: sacudir, reposar, voltear, reposar, comprobar con la palma. La palma sabe antes que el instrumento. La cáscara cedió con buena voluntad. El sonido contra el mimbre, esa especie de lluvia en seco, se volvió música de trabajo. Elegir también es componer un ritmo. El aljibe, espejo fiel, guardó los cielos altos de enero con su paciencia de piedra. Retiré hojas con una cuchara grande para que no llegaran al fondo. Cambié el pañito del borde por uno seco, doblado en 4, para que el agua no besara la pared donde no corresponde. La higiene ahorra historias que duelen.
Elegí trabajar el borde como se trabaja una idea, sin permitir filtraciones. Las mañanas pidieron menos leña que en meses anteriores. Aproveché la leña vieja, la que espera sin apuro en el rincón más seco. Partí lo justo, apilé sin presumir, medí las llamas con el ojo que se entrena en la constancia. El fogón aceptó la disciplina y ofreció su beneficio inmediato. Una olla que canta sin derramar, un hervor que no ofende, una paila que dora sin aturdir. Elegir es graduar el fuego para que la vida no se queme ni quede cruda. Atendí la ropa con método de carpintero, remojar, lavar, enjuagar, exprimir, tender. En cada gesto coloqué una intención que no necesitaba aplauso. Las pinzas en parejas, los cordeles tensos, el viento como aliado y no como enemigo. Cuando una prenda quedó torcida, corregí sin enojo. El enojo arruga peor que cualquier pliegue. Aprendí a planchar con un ritmo de respiración. Subir, bajar, avanzar, regresar. La plancha es un metrónomo que calibra la paciencia. La tarde que necesitó sombra, inventé sombra. Tendí una tela entre dos clavos en la cocina para quitar filo al sol que entraba a cuchillo. Preparé agua de panela con limón y contuve el impulso de endulzar lo que ya tiene su dulzor natural. La moderación no es castigo, es un gusto que se descubre con práctica. Elegir fue sacar de la receta lo que sobra. Con la libreta en mano, repasé mi ecuación preferida. La suma que no humilla es la que vale. En la tienda, si alguien pedía fiado con urgencia real, repartí el peso entre el corazón y la cifra. El corazón se adelanta, la cifra confirma. Si la urgencia era de capricho, la libreta me ayudó a decir que no sin romper el hilo. Elegir es usar la palabra justa, y la palabra justa es un instrumento de trabajo como la zaranda. La salud probó sus límites con una tarde de punzada breve en el costado. Detuve la jornada con elegancia y me concedí descanso. Preparé una infusión de manzanilla y dejé que el cuerpo respondiera sin drama. El miedo exagera, la calma administra. Al día siguiente, la punzada fue recuerdo. Aprendí a proteger el cuerpo como se protege una herramienta fina: limpieza, reposo, buen uso. Elegir también es decidir cuándo parar. El retrato de Josefina fue testigo de una modificación discreta. Cambié de sitio una repisa para que el paso de la cocina a la sala fuera más directo. La decisión ahorró 10 pasos por cada pase de plato. Al final del día, el cuerpo celebró ese ahorro. Uno cree que lo grande fatiga. Es lo pequeño, mal calculado, lo que agota. Elegir es estudiar los pasillos de la propia casa hasta que el mapa se vuelve una segunda piel. Hubo una mañana de viento frío que me obligó a pensar el café en 2 temperaturas. Infusión caliente para empezar, jarra tibia para continuar. La lengua agradeció la transición, el estómago también. Ajusté la proporción de molienda al ánimo de la casa. La molienda fina exige paciencia, la gruesa vigilancia. Elegir es calibrar la molienda como se calibra un carácter. El mayordomo habló de un lote nuevo que precisaba atención de ojo entrenado. Caminé el terreno con pasos medidos y anoté cada borde que pedía corrección. La cerca pidió alambre en un tramo. La zanja pidió limpieza. El sendero, una piedra chata en el punto exacto donde el pie duda. La administración del campo y la administración de la lengua comparten ciencia.
quitar tropiezos. La plaza, ese teatro cotidiano, mostró un carnicero que cambió su balanza por una más honesta. Observé la maniobra y pensé que elegir también es rectificar sin anuncio. El panadero probó un horneado más lento. El resultado fue corteza que cede sin perder dignidad. Es difícil explicar la dignidad en una corteza, pero se reconoce con la boca. Elegir a veces es dar tiempo. Una tarde bajó del cerro un olor a tierra preparada para lluvia. No llovió. Aprendí que también las falsas alarmas tienen su lección. Revisar techos, repasar goteras, tensar cuerdas, asegurar trapos de desvío. Es mejor ajustar sin urgencia que correr cuando ya es tarde. Elegir es preferir lo anticipado a lo heroico. Guardé en un frasco con tapa un puñado de granos perfectos, no para vender ni para tostar, sino para recordar. A veces la memoria necesita objetos con volumen. El frasco funcionó como la libreta, pero para la vista. Elegir es también construir un museo mínimo de lo que nos enseña. Hay tareas que parecen iguales y no lo son. Barrer una habitación es distinto a barrer un corredor. En la habitación el aire está detenido. En el corredor el viento conversa. Ajusté la escoba al modo del aire y reduje a la mitad el polvo que regresaba. Es una ecuación simple, herramienta adecuada, ritmo adecuado, resultado adecuado. Elegir se parece a sumar bien. Al caer la tarde, el altozano repitió su escena de luz en diagonal y la sombra alargó los objetos como si quisiera recordarles que pertenecen a una misma geografía. Preparé el borde de la noche con exactitudes pequeñas. Velas a mano, cerillas comprobadas, camino despejado. El sueño llega pronto cuando no tiene que abrirse camino. Elegir es hacerle fácil la llegada al descanso para que cumpla con su oficio. Otra semana comenzó con la noticia de una visita de inspección. Nadie lo dijo con dramatismo. La casa, sin embargo, entendió que el orden no sería exhibición sino coherencia. Revisé el botiquín mínimo de plantas, ruda, caléndula, manzanilla. Renové las etiquetas con letra que se lee. Lavé los frascos con agua caliente y los sequé al sol como se seca un pensamiento hasta que no gotea. La visitación de ojos externos suele confundir. Elegí no buscar aplausos, elegí preparar verdad. En la enramada, afiné la combinación de telas a media altura y corrientes cruzadas. El pergamino habló con su sonido más fino y la tarde obedeció a la geometría del aire. La geometría bien aplicada es una forma de respeto. Elegir es respetar los ángulos que las cosas piden para funcionar. El cuerpo, obediente a la regularidad, mejoró su rendimiento silencioso. Menos punzadas, más fuerza en la cintura, manos que no tiemblan al final del día. Agregar descansos cortos en la curva de la mañana y en la bajada de la tarde fue el cambio más eficaz de la temporada. Los milagros no siempre son luz, a veces son minutos bien colocados. Me detuve a considerar la palabra ahorro con ojos nuevos. Ahorrar no es esconder ni negarse, es ordenar para que alcance sin pedir favores. La libreta mostró su fila de reservas como un río que engorda por lluvia buena. No hice discursos para celebrarlo. Guardé el resultado en el cajón donde duermen las herramientas que se usan. Elegir es no arruinar con ruido lo que funciona en silencio. El retrato de Josefina mereció un paño limpio y un ángulo de luz que no lo dañara.
No es ruegos ni oraciones lo que necesita, es respeto. En el borde del vidrio vi la marca de un dedo de otro tiempo. No la borré. Algunas huellas piden quedarse para que el tiempo no se crea solo. Adopté un método para las mañanas difíciles, 3 gestos que no fallan. Abrir el corredor para que el aire haga recuento. Poner agua a calentar para que el tono del día se asiente. Revisar el aljibe para asegurar que el espejo siga en su sitio. Con 3 gestos, lo demás se ordena solo. Las rutinas mínimas son la red que sostiene el ánimo. Una colaboración inesperada mejoró la enramada. Un vecino compartió el uso de una lona grande en los días de sol aplastante. A cambio, ofrecí ayuda con una tanda de frijol que pedía manos. No hace falta papeles para registrar intercambios justos. Elegir es reconocer el valor de los tratos sin ruido. Hubo un día extraño en que la radio de la tienda captó una emisora lejana. La música llegó en fragmentos y, por un segundo, me sentí dentro de una casa más grande, una casa extendida que incluye pueblos que no visitaré. La sensación no pidió melancolía, pidió agradecimiento. La estación se fue como había llegado. Me quedé con el recuerdo de una canción incompleta que, sin embargo, alcanzó a ajustar la tarde. Al comenzar otra semana, las manos pidieron tarea distinta para no encallecer siempre en el mismo sitio. Introduje una rotación de labores. Un día más cocina, al siguiente más enramada, luego tienda, luego costura. El cuerpo respondió con alivio. No es la cantidad lo que agota, es la repetición mal administrada. Elegir es variar dentro del orden. Una grieta menuda apareció junto a la ventana de la sala. No amenazaba, pero avisaba. La señalé con tiza, barrí el polvo que dejó, pedí al mayordomo cal que siempre guarda en un costal pequeño. Mezclé con agua hasta lograr la viscosidad justa y apliqué la pasta con una espátula improvisada. La fisura aceptó el tratamiento. No todo requiere albañiles. Algunas cosas solo piden que no se les tenga miedo. En la tienda escribí 2 listas nuevas: lo que compra la casa por rutina y lo que compra por cuidado. La primera asegura el día. La segunda sostiene lo que evita problemas. En la segunda puse cerillas, hilo fuerte, jabón de panela, clavos, tiza, papel para interponer entre manteles. Con esa lista, lo imprevisto perdió filo. Una mañana clara subí al altozano a revisar el horizonte. Miré largo. El pueblo mantuvo su mapa discreto. La chiva pasó a su hora con puntualidad de reloj antiguo. El verde del café, el gris de los techos, el blanco del humo, el azul pálido del cielo, el café de la tierra, el dorado tímido de las pajas secas. Me guardé la paleta de colores como un inventario que sostiene. Elegir es también aprender a mirar hasta que mirar se vuelve sustento. Hice recuento del aprendizaje de la temporada. Aprendí a ajustar el fuego, a leer la humedad con la palma, a desmontar el orgullo inútil, a dar gracias sin hacer ruido. Aprendí que mi nombre cabe completo en un renglón y que la firma no tiembla cuando la mano ya sabe lo que está firmando. Elegir no fue tomar un camino y dejar otro. Fue caminar con los pies dentro del mismo mapa, pero con las manos manejando la brújula. El día que terminó la estación seca, el cielo volvió a ensayar nubes. La casa, lejos de tensarse, acomodó su respiración. Teníamos el inventario listo, las
telas a media altura para filtrar, los trapos triangulados, las cuerdas tensas, el fogón dispuesto, la libreta en orden, el cuerpo entrenado. La lluvia no se volvió amenaza, se volvió visita conocida. Elegir, al final, fue un oficio, un conjunto de gestos precisos que permiten habitar una vida sin pedir permiso para existir. Quise probar un nuevo orden para el cuarto. Retiré la cama unos centímetros, giré la mesa de noche, moví la silla hacia la ventana. El aire cambió de dibujo y el descanso ganó 1 centímetro de profundidad. Es asombroso lo que concede 1 centímetro cuando se coloca en el sitio exacto. La geometría doméstica tiene su ciencia callada. Elegir es buscar ese centímetro que el cuerpo reconoce antes que los ojos. En la cocina, perfeccioné el gesto de espumar la olla sin desperdiciar. Una cuchara plana, un movimiento oblicuo, un reposo de 1 segundo para que la espuma se aparte, una entrega de vuelta al hervor. La olla agradeció con un brillo en la superficie que no es vanidad, es salud del alimento. Ajusté la sal con una pizca que es menos que una pizca, esa medida que solo existe en la yema de los dedos. El gusto se educa como se educa una mano. La libreta de tapas duras, ya con cicatrices de uso, recibió un índice alfabético que me permitiera encontrar comprobaciones sin ojear entero. Bajo A, agua. Bajo C, cuentas. Bajo F, fuego. Bajo P, enorme. Hacer índice a la propia vida reduce pérdidas y acelera la ayuda de la memoria. Elegir no es solo decidir, es archivar bien. En el patio, las macetas pidieron atención. Trasplanté una ruda a un recipiente más amplio, cambié la tierra de la caléndula, retiré hojas secas con una delicadeza que no es blanda, es precisa. El olor de la tierra nueva subió como un recuerdo sin fecha. La planta, en su mudez contenida, enseñó sobre gratitudes.